Le da un aplauso al Rey, hermano. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Quiero darle el tema, el título del tema, que es el despertar de Débora. Tal vez quisiera hablarle un poquito de Débora, un poquito de historia antes, y después vamos a entrar y vamos a leer unos versículos. Pero Débora es una de las que está en el libro Los Jueces, y que el Señor le permitió juzgar a Israel por un tiempo, y a través de ella se libró una gran victoria en su tiempo. Estoy haciéndole un resumen así breve, pero quiero que resaltemos y miremos que ella es su nombre, el nombre de Débora quiere decir abeja. Y la abeja, ¿qué es lo que produce? Miel. ¿Y la miel sombra de qué es? ¿De qué es? De la revelación. ¿Se recuerda este año que pasó en nuestra vigilia de fin de año, que siempre la hacemos el 29, antes de la vigilia general? Pues dimos miel, ¿verdad? Y hablamos de la revelación. Entonces, Débora, ¿qué significa al final? Tiene que ver con la revelación. Cuando yo le hablo el despertar de Débora, estoy hablando de una temporada, un tiempo de revelación que el Señor permitió. Entonces, Débora, abeja, bueno, y otra de las cosas de la abeja es que son muy trabajadoras, ¿verdad? Y de hecho las abejas son tan importantes en el sostenimiento de la raza humana. Yo no sé si usted sabía que la vez pasada incluso salió una noticia de cómo la escasez de abejas ponía en riesgo no la economía, sino que hubieran alimentos sobre el planeta y que el hambre se podía incrementar porque las abejas polinizan. Fíjese qué tremendo, y son necesarias. Uno dice, a que maten todas las abejas, nos morimos todos, porque tienen que ver con la polinización. Imagínense cuántos, más de 7.500 millones de personas. Digamos que cada uno se comiera una manzana diaria, son 7.500 millones de manzanas diarias. 7.500 millones de bananos. Y imagínense cuánto alimento necesita el mundo, ¿verdad? Y las abejas tienen que ver con esa polinización. Interesante. Ese es algo relacionado con el último tiempo, que las abejas estaban escaseando. No sé cómo estará ahora, no he revisado eso, pero son muy importantes en el proceso de alimentación. Ahora, regresando al punto espiritual, entonces la abeja produce miel y la miel es revelación. Entonces aquí podríamos decir, el tiempo de la revelación tiene que hacer algo, tiene que meter al pueblo en un fluir que no había tenido antes. Por eso le puse el despertar de Débora, el despertar de la revelación, el tiempo de la revelación. Y vamos a ir leyendo algunos versículos, solo que voy a utilizar varias versiones. Jueces 5:5 dice, y voy a tratar de sacar algunas perlitas ahí, aprovechando la lectura. Ahorita vamos a leer y voy a ir sacando unas perlitas. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, estaban desiertos los caminos, y los que tenían que viajar andaban por veredas tortuosas o extraviadas. Se habían acabado en Israel, los valientes habían desaparecido, hasta que Débora levantó la cabeza y se dejó ver como una madre para Israel. Voy a volver a leer y quiero resaltar algunas cosas. Y una de las cosas que quiero resaltar es que hay siempre nombres referentes. Como la Biblia siempre pone nombres de referencia. En los días de Samgar, hijo de Anat.
en los días de Jael. Entonces hay nombres referentes en la Biblia. No solo esos, pues, no solo esos dos. Acuérdese que la Biblia dice, en los días, así como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Así como en los días de Lot, así será la venida del hombre. Como en los días de Elías. Entonces se mencionan, son nombres referentes. ¿Qué sucedió en su tiempo? Y yo quiero decirle algo, y este es una espiga que estoy tomando y se la quiero lanzar, se la quiero dejar si usted la quiere tomar también. Y es que nosotros somos los referentes de este tiempo. Es decir, si se estuviera escribiendo una Biblia en este tiempo, dirían, en los días del pastor Jimmy, por esto estoy poniendo mi nombre, ¿va? Pero podemos poner el suyo si usted quiere, porque estamos en los mismos días, ¿o no? Si estamos juntos en este lugar, ninguno de nosotros se ha muerto, estamos en los mismos días. En los días del hermano Cray, en los días de la hermana María Luisa. ¿Sí me doy a entender? Ahora póngale su nombre. ¿Qué testimonio se va a dar? ¿Qué se le va a contar a las siguientes generaciones que pasó en nuestros días? ¿Qué vamos a trasladarle a nuestra descendencia? En nuestros días mirábamos la gloria de Dios en los cultos, por ejemplo, ¿verdad? En nuestros días, en los días del hermano fulano de tal, la presencia de Dios se movía de una manera extraordinaria en la iglesia. En los días de fulano de tal, en esos días vimos tales y tales y tales milagros. Tenemos que tener una lista de testimonio de lo que está pasando en nuestros días. Tenemos que ir anotando lo que está pasando en nuestros días. Por eso dice el Salmo 90, enséñanos a contar de tal manera nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, lo que está sucediendo en nuestros días hay que apuntarlo. Hay que apuntarlo. ¿Sabe? Si lo habláramos en lo escatológico, pero no quiero meter a lo escatológico, pero solo una puntada ahí. En nuestros días se han cumplido muchas profecías escatológicas. Y una de las cosas que se ha cumplido es el aumento de la ciencia que estaba escrito en el libro de Daniel. Hermano, por el amor de Dios, yo fui a la academia y tenían unas maquinonas así, con unos grandes carretes. No sé si usted se recuerda. Llegué a los 20 años y yo no podía encender una computadora. Es más, en ese tiempo, en mis días de joven, aunque todavía soy joven, ¿verdad? Todavía. Vida para ratos. Así que si usted está esperando a ver cuándo se muere el pastor para quedarme de pastor, no, todavía falta. Pero las computadoras se encendían con un disco del DOS. Y la computadora, pero así poderosa, que tenía disco duro, tenía 20 megas de disco duro. Pero de ahí para acá, ay, hermano, ¿cómo ha evolucionado la ciencia? Tremendo, eso fue en nuestros días, pero podemos sacar una lista. En los últimos días, muchos apostatarán de la fe. Antes se hablaba de la apostasía, ahora la estamos viendo con nuestros propios ojos. En nuestros días se están cumpliendo esas profecías. Entonces somos nombres referentes de lo que Dios está haciendo en este tiempo, hermano amado. Usted es un referente de lo que Dios está haciendo en este tiempo y lo que está sucediendo en el mundo. Pero ahora traigámoslo a la iglesia, en nuestros días. Bueno, una de las cosas que sucedió en nuestros días, que yo lo vi también, es la restauración del ministerio apostólico y de los 5 ministerios. Eso lo vimos, hermano, nosotros lo hemos visto. La restauración del tabernáculo de David en nuestros días ha sido restaurado el tabernáculo de David, como la alabanza de 35 años para acá, cómo ha evolucionado de una manera poderosa la verdadera alabanza. Porque aparte está la música de apostasía también, ¿verdad? Que ese es otro tema. En nuestros días. Ahora miremos, en nuestros días en la iglesia,
Aquí deben de suceder cosas y nosotros tenemos que quedar de referentes de lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Ahí si se escribiera otra Biblia, ahí en los días de usted sucedió tal y tal cosa en la iglesia. Entonces quedaron de referentes. ¿Ya lo vio? Ahora miremos qué sucedió en esos días. En esos días se libró una batalla, pero yo quiero que vea cómo estaba la situación. Estaban desiertos los caminos. ¿Por qué estaban desiertos los caminos? Porque ya nadie transitaba por los caminos, porque los asaltaban y los despojaban. Entonces, ¿qué hacía la gente? Los que tenían que viajar andaban por veredas tortuosas, por extravíos, para que no los asaltaran y que solo ellos conocían, y entonces se les escabullían a los ladrones, ¿verdad? Pero miremoslo espiritualmente. En esos días el enemigo andaba despojando a la gente, andaba haciendo trizas. Y versículo 7: se habían acabado en Israel los valientes. No los hombres, sí habían hombres, pero no valientes. Habían desaparecido. ¿Cuántos quieren ir a la guerra? ¿Cuántos dan un paso? Igual aquella película de aquel que cómico, ¿verdad? Que le dice: un paso adelante los voluntarios, y todos dieron un paso atrás y solo él se quedó ahí al frente, ¿verdad? Así estaban estos. ¿Cuántos quieren ir a la batalla? Y todos daban un paso atrás. Nadie quería ir. Hermano, mire, los estaban despojando y nadie quería pelear. Yo no sé si a usted le ha pasado, espero que no, pero si le ha pasado esta noche, el Señor quiere que cambie su forma de pensar. Pero que el diablo los está haciendo trizas a la gente y no hace nada. Ahí está pasando el Niar en bicicleta y ni a la oración viene. Manda su petición. Pero entonces, perdone, por el amor de Dios, están desiertos los caminos. Tiene que andar por veredas porque el enemigo por donde quiera le anda saliendo. Y no hace nada. Yo creo que este es un tiempo, por eso le estoy diciendo, Dios nos está metiendo en un tiempo donde hay que hacer algo, hermano. Ya el enemigo ya basta de que esté destruyendo familias, destruyendo matrimonios, destruyendo hogares, que esté metiendo su cola donde no la tiene que meter. Vamos a levantarnos y vamos a pelear la batalla. Gloria a Dios por esos amenes, pero yo esperaba más. Vamos a levantarnos y vamos a pelear nuestra batalla, hermano. Y vamos a desautorizar toda ahora las tinieblas. Vamos a tener que levantarnos de madrugada a pelear. Vamos a tener que hacer vigilias. No necesariamente en la iglesia, en nuestra casa. Vamos a tener que hacer algo. Pues no puede ser que estamos dando el paso hacia atrás cuando el Señor quiere que lo demos hacia adelante. Ese es el contexto de lo que estaba pasando. Dice: hasta que Débora levantó la cabeza y se dejó ver como una madre. Note que, por ejemplo, la palabra madre no solo se traduce ahí la palabra en hebreo, pero por ejemplo, cuando uno se va a Génesis, Eva también quiere decir madre. Pero aquí no dice Eva, sino dice es en el original. Entonces entendemos que no se trata de una madre biológica. Eva era una madre que daba vida, pero biológica. Esa es una madre espiritual. Le tocó a ella que asumir un papel. Y una de las formas en que se traduce esa palabra es la que promueve la unidad. Y también se puede traducir la que enlaza a la familia. Entonces aquí tenemos que hablar de que ella se le tuvo que levantar como una madre y hacer que el pueblo se sintiera como una familia.
Yo no sé si usted se siente aquí en familia, hermano. Si no se siente en familia, acérquese y dígame, hermano, mire, yo quiero sentirme en casa, quiero sentirme en familia. Por favor, ¿verdad? Haga algo porque me siento un extraño. Si usted se siente un extraño, acérquese, pero quisiera pedirle que ya no se sienta como extraño. Siéntase en casa, siéntase en familia, porque cuando uno se siente en familia, va a luchar por su familia, va a luchar por su casa. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que se tuvo que promover la unidad y se tuvo que promover una visión, y eso el Señor lo hizo a través de Débora. Y Débora en la Biblia también representa y la sangre que nos trae nueva vida. Por eso cuando participamos de la sangre, nosotros ministramos, participamos del vino que representa la sangre, ministramos cuando participamos del pan, la muerte al yo, y cuando participamos del vino, la nueva vida en Cristo. Entonces todo esto representa el sacrificio de Cristo, que Él ya se subió. Él fue que se subió primero a ese altar para podernos dar entrada a nosotros hasta el lugar santísimo. Pero nosotros también nos tenemos que subir a ese altar. Ahora ya no se sacrifica un cordero, ahora nosotros nos tenemos que subir ahí, espiritualmente hablando. Amén. Déjame explicarle algo más sobre este altar. Y esto, hay varias cosas, eso se lo tengo que decir rápido. Este altar tiene algunas características. La madera de acacia. Una de las cosas de la madera de acacia es que era dura para trabajarla. Dura, es una madera dura. Yo no la conozco, pues, pero por la explicación que uno logra encontrar de esa madera, es que era dura para trabajarla, pero cuando la terminaban de trabajar, era una de las maderas más preciosas que habían. Era duradera y no pesaba. Preciosa, duradera y no pesaba. Quedaba livianita. Entonces ese era el altar. Entonces la madera acacia nos representa a nosotros, que somos duros a veces, hermano. Y ahí está el Señor con la palabra espada, a veces con la palabra martillo, a veces con la palabra agua, a veces con la palabra semilla. Y ahí está el Señor trabajando con nosotros, trabajando. Y mire que le hemos costado, hermano. Le hemos costado al Señor, como ha costado que muramos a nosotros mismos, hombre. Pero ahí vamos, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que en este año la revelación no demos pasitos, sino que demos brincos, hermano, de así avanzando, saltos. ¿Cuántos quieren avanzar en su vida cristiana? Dígale al Señor, sigue trabajando en mi vida. Tenme paciencia, Señor, porque a veces me pongo tan retrechero, hombre, ¿verdad? Las medidas, que esas se las leí, las medidas del altar, 5, 5, 3. El 5 es número de gracia, también es número de misericordia. Y el 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí, gracia, misericordia, por 3. El bronce, que significa el juicio. Acuérdese que cuando uno se juzga a sí mismo, eso se lo expliqué en la Santa Cena pasada, entonces es aprobado en el juicio. Y si es aprobado en el juicio, entonces viene la victoria, porque el altar también tenía los cuernos que representan la victoria. Pero nadie va a tener victoria si no salió bien del juicio. Y cuando hablo del juicio, no necesariamente estoy hablando de que Dios lo tiene a uno bajo juicio, sino que cuando uno viene a la Santa Cena, dice la Biblia que uno se tiene que juzgar a sí mismo, se tiene que hacer un juicio de sí mismo. Y cuando uno se hace un juicio de sí mismo, entonces ahí el Señor le da el entendimiento y uno se pone a cuentas con el Señor. Si sale bien, si uno hizo bien su trabajo de juez en el juicio, entonces lo que viene después es la victoria, que son los cuernos. Los 5 utensilios, sobre ese altar habían 5 utensilios para mover la carne, para mover las brasas, 5. Y el número 5 es los 5 ministerios que nos van a ayudar a llegar hasta donde el Señor quiere que lleguemos.
La leña y el fuego, que es para que constantemente esté encendido, y son las herramientas que Dios utiliza para que el altar sea consumido. Pero había algo bien importante en ese altar, y era que había un olor. Cuando algo se presentaba sobre ese altar, subía un olor. Entonces, mire, todo era importante, todo. Pero al final lo más importante era el olor que subía de ese altar. Y ese olor, cuando llegaba allá arriba, era el que desataba la bendición sobre el que estaba presentando el sacrificio. Entonces, eso fue lo que el Señor hizo. El Señor Jesús se subió a una cruz. Y en esa cruz, hermano, dice que tremendo, se ofreció Él como el Cordero, y luego se tuvo que ir al infierno porque faltaba el fuego. Acuérdense que el Señor Jesús, su cuerpo lo bajaron de la cruz y se lo llevaron a la tumba, pero su alma ya no estaba ahí, ni su espíritu. El espíritu lo tenía el Padre, porque Él se lo había entregado. Había dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el espíritu de Jesús lo tenía el Padre. Cuando un cristiano se muere, ya no le puede entregar su espíritu al Padre, sino que cuando un cristiano se muere, su espíritu se lo tiene que entregar al Hijo, a Jesús. Y Esteban nos muestra ese modelo. Cuando lo están apedreando, él ya no le entrega su espíritu al Padre, sino que dice: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el cristiano encomienda su espíritu al Hijo, porque a través de él es que somos salvos. Pero Jesús sí se lo encomienda al Padre. Entonces el cuerpo en la tumba, el espíritu lo tenía el Padre. ¿Y el alma dónde estaba? El alma de Cristo tenía que estar en el infierno, pagando lo que nos correspondía pagar a nosotros. Y en el infierno fue quemado. Pero resulta que cuando lo quemaron, subió como un aroma agradable. Y ese aroma es el que nos trajo salvación a nosotros, hermano. No sé si le da un aplauso al Señor esta noche. Entonces mire lo que dice Efesios 5:1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Entonces Él fue un aroma que subió. Ese aroma era el que arrancaba la bendición. ¿Qué arranca la bendición? El aroma. El aroma. Miremos otro pasaje para terminar la introducción y darle algunos asuntos aquí. 2 Corintios 2:15: Porque fragante aroma de Cristo somos. Entonces primero se presentó Él como un aroma, y ahora nosotros tenemos que ser un fragante aroma. Ok. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Muy bien. El punto aquí es que Cristo fue un olor fragante, fue un fragante aroma. Ya se lo leí, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que ser un fragante aroma. ¿Cómo hacemos para ser un fragante aroma? Pues tenemos que subir al altar. Y en ese altar tienen que quemar el sebo y las entrañas del cordero. Entonces, Cristo fue quemado en el infierno, subió el aroma, atrajo bendición. Y nosotros tenemos constantemente que hacer eso, porque si Cristo fue un aroma, ahora nosotros tenemos que ser un aroma. Tenemos que subirnos al altar y tenemos que decir: Señor, aquí está mi sebo, y ponerlo sobre el altar. Pero cuando hablo del sebo, no hablo de las libritas que tenemos de más, ¿verdad? Porque esas libritas se ha descubierto científicamente que es antibiótico de reserva, ¿verdad?
Entonces, así que no se preocupe si está pasadito de peso. Pero, o bien, ¿verdad? Por los triglicéridos y todo eso, un poquito, ¿verdad? Pero realmente eso no es tan importante para entrar al reino de los cielos. El punto es el cebo nuestro, todo el exceso, ya a nivel de alma, lo tenemos que poner sobre el altar. Eso se tiene que poner sobre el altar. Entonces, cuando eso es quemado, el aroma sube y entonces atrae la bendición. Si no es quemado el cebo, si no son quemadas las entrañas, no va a subir aroma. Entonces, esta noche usted tiene que decirle, y yo también tenemos que decirle al Señor: yo quiero que quemes todo mi cebo, todo mi cebo, porque eso va a subir y va a traer bendición. Así como el Señor se ofreció, fue un aroma, subió, trajo la salvación. Así cada vez que nosotros nos subimos a ese altar, vamos a traer bendición para nosotros, para nuestras casas. Yo le pido al Señor que haya siempre bendición sobre nuestras casas, sobre su vida, sobre su familia, en todo lo que hace, que haya bendición, hermano. Bendición para usted, para los suyos. ¿Cómo se arranca bendición? Subiéndose al altar y quemando el cebo. Se sube al aroma y se atrae bendición. Entonces yo le quiero presentar, el tema se llama el aroma de la bendición, y quiero presentarle qué hace Dios cuando sube un aroma. Y eso lo vamos a ver en figura, lo que Cristo hizo, y también lo vamos a ver para nosotros. Levítico 4:31 es lo que le he estado diciendo. Luego quitará todo el cebo de la manera que se quitó el cebo del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. ¿Qué pasa cuando el cebo se quema en el altar y sube? Lo que viene de regreso es perdón. Se quema el cebo, sube el aroma y regresa del cielo perdón. Regresa perdón. Entonces, yo creo que una de las bendiciones más grandes del pueblo de Dios, y mire, esto se lo estoy diciendo de parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me hace sentir que hay varios en este lugar que necesitan escuchar esto. Y espero que usted, si es uno de ellos, lo escuche, de verdad lo escuche. Que no vaya a andar su mente por otro lado. Oiga lo que el Espíritu dice. Muchos aquí necesitan sentirse perdonados. Y una de las bendiciones más grandes es sentirse perdonado. Qué rico es sentirse perdonado por el Señor, hermano. Pero hay cosas que ni uno mismo se las perdona. Hay cosas muy difíciles, hay cosas que aprisionan aún al pueblo cristiano y pasan años y no se pueden perdonar ni siquiera a ellos mismos. Por ejemplo, ese es un ejemplo nada más, cuando se ha sido partícipe de un aborto. No necesariamente solo, por ejemplo, una jovencita que abortó es la culpable. Si el papá del niño sufragó los gastos para que ella abortara, los dos son partícipes de ese pecado. Practican el pecado y posteriormente se sienten miserables, se sienten de lo peor. Y el Señor les habla: yo ya te perdoné. Incluso algunos confiesan su pecado.
Confiesan su pecado porque ellos saben que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces lo confiesan y todavía no se siente perdonado. Estoy poniendo un caso que yo realmente no sé si hay aquí o no hay. Estoy poniendo un ejemplo que cae una tremenda acusación sobre la persona y no se puede levantar de esa acusación, no se puede levantar. Ahí está y le está sirviendo a Dios, está buscando a Dios, sigue viniendo a la iglesia, pero esa acusación no lo deja, todavía no se siente totalmente perdonado. Y entonces el Señor esta noche te dice: súbete al altar, pon tu cebo sobre el altar, que suba como un aroma y como consecuencia va a regresar perdón para tu vida. Sube eso, sube el cebo, sube todo eso que te está molestando, preséntala hoy delante del Señor. El cebo, hermano, es figura de orgullo, de vanidad, de tal vez mal carácter que alguien pudiera tener, de malos pensamientos, cosas de nuestra alma que nos detienen, nos estorban. Hoy, aquí está. No es que el Señor se agrade de eso, precisamente porque no se agrada, entonces uno lo pone para que se queme. ¿Cuándo se agrada a Él? Cuando se quemó. Ahí fue cuando subió el aroma. Entonces hoy el Señor va a traer perdón para nosotros, hermano. Una administración de perdón en esta noche sobre el pueblo de Dios. Usted tiene que salir de este lugar sintiéndose perdonado. Que esa fue una de las razones por la que el Señor se subió al altar, para traer perdón. Trajo perdón, se subió al altar y trajo perdón. Así que el Señor ministre perdón sobre todos nosotros esta noche, y toda acusación sea quitada en el nombre de Jesús. Sea quitada, que sea quitada, y usted se sienta bendecido. Yo sé que el pecado tal vez no se va a olvidar, pero ya no se va a sentir acusado. Déjeme explicarle. Dios permite que algunas cosas las olvidemos y permite que algunas otras cosas no las olvidemos. Ya no nos acusa, pero no deja que las olvidemos, para que nos acordemos de dónde nos sacó el Señor. Entonces no es lo mismo testificar de dónde me sacó el Señor que sentirme acusado. El apóstol Pablo testificaba: yo fui el que di la orden de que mataran a Esteban. Se recordaba de ese terrible pecado que había dado la orden de que apedrearan a un hijo de Dios. Yo di la orden, y él lo contaba en sus testimonios. ¿Por qué lo contaba? No se le había olvidado, porque Dios no permitió que se le olvidara, para que se recordara de la inmensa misericordia de Dios. Entonces es probable que Dios, Él sí olvida el pecado, Él lo agarra y lo echa a la mar, pero es probable que Dios no permita que olvidemos algunos, para que nos recordemos de su inmensa misericordia. Pero lo que sí Dios no quiere es que te sientas acusado. Este altar trae una administración de perdón. Ese altar fue el que el Señor se subió. Así que hoy que estamos recordando que Él se subió al altar del holocausto, tenemos que salir perdonados de este lugar. Yo le pido al Señor que nos ayude y que usted reciba ese perdón. Cualquier cosa, hermano, que el Señor ponga en su corazón. A veces uno comete cosas por ignorancia, por precipitado, por almático, por un ataque de ira. Uno puede pecar y cometer locuras, hermano, y después ya no perdonarse. Pero el Señor sí perdona. Lo único que Él quiere es que suba el aroma. Eso es lo que Él quiere. Pon el cebo,
sube el aroma, viene perdón. Amén. Que el Señor ya dio el primer paso, Él ya lo hizo. Así que nosotros tenemos que solo lo que tenemos que hacer es replicar lo que Él ya hizo. Miremos otro que presentó un aroma, Génesis 8:21, es Noé. Y el Señor percibió el aroma agradable. Y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Pero yo lo que quiero que vea es, percibió el aroma e hizo un compromiso. Ahora yo quiero que vea que ahí él hizo un compromiso con la humanidad, no con Israel. Acuérdese, por favor, que son tres eras, que son tres espacios en los que Dios trabajó. Primero trabajó con la humanidad. Noé no era judío, él era gentil. Primero trabajó con la humanidad, después trabajó con judíos y ahora está trabajando con la iglesia. Entonces hizo pacto con los gentiles al principio, hizo pacto con los judíos y hace pacto con la iglesia. Son diferentes dispensaciones y Él hace pactos. Él sigue haciendo pactos, Él es un Dios de pactos. Solo que los pactos no son como los dice enlace, mande $1000 y haga un pacto con Dios. Porque para que haga un pacto Dios, Él tiene que ser agradado, tiene que subir un aroma. Y entonces Él hace un pacto. Entonces aquí Él hizo un pacto, y el pacto que hizo: nunca más volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. No la volveré a maldecir. Quitó la maldición. ¡Hala, qué tremendo! ¿Cuándo? Cuando recibió el aroma. Dios hizo un pacto. Cuando nosotros nos subimos a ese altar, Dios hace pacto con nosotros. Si ponemos nuestro cebo sobre el altar y sube, entonces Dios va a hacer pacto con nosotros. Ese es el Dios que yo conozco, hermano. Y un Dios que sí hace pactos y cumple su palabra, pero tiene que sentir el olor. Aquel está quemando toda su alma esta noche. La está quemando de una vez, está destruyendo todo el orgullo que tenía. Está destruyendo todo ese rencor que tenía. Está destruyendo todo ese resentimiento. Y entonces dice: voy a hacer un pacto con él. Lo voy a bendecir su descendencia. ¿Cuántos quieren que Dios haga pactos? Hay que poner el cebo sobre el altar. Si no ponemos el cebo sobre el altar, no va a haber pactos. Porque eso es lo que sucede con el enlace. Mande $1000 y haga un pacto con Dios para que Dios cambie a su marido. Y resulta que el problema no es el marido, el problema era ella, ¿verdad? Maldó los $1000, pero como ella no cambió, ¿cómo iba a cambiar su casa? Pero cuando se pone el cebo en el altar, el primero que está cambiando es uno. Entonces sube ese aroma. Entonces dice: ok, voy a visitar tu casa, voy a restaurar tu matrimonio, voy a restaurar tu familia. Entonces vienen las promesas de Dios, pero tiene que subir ese aroma. Queme hoy todo, hermano, queme hoy queme hoy todo aquello que le puede estar estorbando. En nombre de Jesús lo vamos a poner sobre el altar. Amén. Génesis 27:27. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo. Mire, otra vez lo bendijo diciendo aquí: el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Entonces aquí alguien va a decir: hermano, pero aquí no hubo muerte, no se quemó nada. Pero resulta que sí hubo muerte. Para que Jacob se pudiera acercar al padre para que lo bendijera, tuvo que hacer dos cosas.
Una de ellas es que se mató un animalito. Sí hubo un animalito que se mató y se tuvo que poner las pieles del animalito para que cuando el padre lo palpara sintiera que estaba velludo. Ya lo voy a dejar en paz, solo déjeme terminar con esto. Entonces, lo primero es que sí hubo un sacrificio, sí hubo un derramamiento de sangre, sí hubo alguien que derramó su sangre, fue un animalito. Pero lo segundo es que se tuvo que poner la ropa de su hermano mayor. Sin la ropa de su hermano mayor no había bendición. Entonces aquí Jacob somos nosotros, que para que el Padre nos bendiga tenemos que tener la ropa de nuestro hermano mayor. Y la ropa de nuestro hermano mayor, ¿quién es nuestro hermano mayor? Es Jesucristo. Entonces esa ropa va a traer bendición. Entonces usted tiene que oler a Cristo. Hágase así. Espero que se haya echado desodorante, ¿verdad? ¿A qué huele? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? Si regresó de la batalla tiene que oler a victoria, ¿verdad? Porque si salió huyendo huele a cobarde, pero si se terminó la batalla tiene que oler a victoria. Pero ¿a qué olemos? ¿A qué olemos? Tenemos que oler a Cristo. La ropa de nuestro hermano mayor, Cristo. Entonces, ese olor el Padre lo siente y trae bendición. Lo importante es que haya un buen olor. Y una de las cosas que da un buen olor es la ropa del hermano mayor, que ya se subió él al altar. Entonces, hermano, yo le invito a que se ponga la ropa de Cristo. ¿Y sabe cuál es una de las ropas de Cristo? La humildad. Hay que ver en la Biblia de cómo se tiene que vestir. Dice, vestidos de humildad, vestidos de amor. Esas son cosas que uno se tiene que vestir. Pero yo me quiero quedar hoy con la humildad mientras me ayudan con el piano. Una de las ropas de nuestro hermano mayor fue la humildad. Dice la Biblia que no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó, se hizo semejante a los siervos, después semejante a los hombres, y por último dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, si yo tengo las ropas del hermano mayor, tengo que oler igual que él. Tienen que haber las mismas actitudes de Cristo en mí. Y una de ellas es la humillación. ¿Quieres que el Padre te bendiga? Huele a Cristo. ¿Y cómo olía Cristo? Olía a humildad. A humildad. Hay otros aquí, hermano. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjeme Levítico 8:28. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue una ofrenda de consagración como aroma agradable. ¿Cuándo sube un aroma agradable? Cuando uno se consagra. Ofrenda de consagración como aroma agradable. Ofrenda encendida para el Señor. Mientras va preparando su corazón, yo quiero invitarle esta noche, que tenemos suficiente tiempo, a que ponga hoy el cebo sobre el altar. Cristo ya lo hizo. Hace 2000 años se subió al altar y subió como un aroma.
y eso trajo salvación. 4 cosas: un aroma agradable que atrae perdón, un aroma agradable que trae pactos y promesas, un aroma agradable que trae bendición del Padre, un aroma agradable que trae, porque aquí después de que consagraban al sacerdote lo habilitaban para su oficio, que trae habilitación de Dios. Cuando el sacerdote presentaba esa ofrenda, lo habilitaban. Hay habilitación cuando sube una ofrenda. Yo quiero que cierre sus ojitos y que le diga al Señor: yo quiero ser esa ofrenda agradable hoy, pero le quiero fuera de la voluntad de Dios. Pero como los dos eran cristianos y miembros de la iglesia, pues el pastor los casó, pero eso no quiere decir que Dios los unió. La clave es que Dios los una, que Dios los una. Y hay otra cosa: el proceso de unión no es solo se casaron y Dios los unió, sino que Dios sigue trabajando en esa unidad conforme el matrimonio va evolucionando. Sigue trabajando. Entonces Dios une, Dios va uniendo, Dios va uniendo. El matrimonio se somete a Dios y se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo. Y a la medida que el matrimonio se va uniendo, ¿qué hombre va a poder separar ese matrimonio? Entonces, esa es una cosa, es un principio ahí. Porque aproveché para que leyéramos todo el contexto, ¿verdad? Y ellos le dijeron, los fariseos: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Entonces Moisés mandó, fíjense qué tremendo, miren lo que dice: nosotros tenemos derecho porque Moisés dio la orden. Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla. Ahora, esto es bien tremendo, ¿va? El hombre sí podía repudiar a la mujer, pero la mujer no podía repudiar al hombre. Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Y ahí es donde yo le quería decir: por la dureza de vuestro corazón. El tema no es matrimonial, pero estamos aprovechando el contexto. Acuérdense que yo quería aprovechar el contexto. ¿Cuál es la mayor causa o la principal causa de divorcio? La dureza del corazón. ¿Por qué se divorcia la gente? Por la dureza del corazón. No se quiso humillar, no quiso rendir su alma, no quiso pedir perdón, no quiso reconocer su falta, no quiso morir. Entonces, es más fácil firmar un divorcio que morir. Es más fácil. El camino más fácil es el divorcio. En lugar de humillarme, voy donde el abogado y firmamos y santos en paz. Entonces, la causa del divorcio más grande es la dureza del corazón. Y ahí tendríamos que hablar de la dureza, ¿va? Y que esa palabra ahí es esclerocardia, un corazón duro, insensible, egoísta, arrogante. Muy bien. Pero miren lo que dice después: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Entonces aquí es donde quiero sacar un principio. Ya lo traje en el contexto es un contexto matrimonial, y vamos a seguir en ese contexto y después ya nos vamos a salir de ahí. Pero el punto que quiero rescatar es que Dios da permisos. Diga conmigo: Dios da permisos, pero no es su voluntad. Entonces ahí dice que Dios dio permiso, le dio permiso a Moisés que autorizara el divorcio. ¿Por qué le dio permiso a Moisés que autorizara el divorcio? Por la dureza del corazón. Esa gente no puede, pues mira, viene de Egipto, no quiere dejar las mañas de Egipto, y entonces autorizarles el divorcio, pues. Y les autorizaron el divorcio, pero acuérdese que Dios lo permitió. Diga conmigo: lo permitió, pero no era su voluntad.
¿Cuántas cosas Dios permite en nuestra vida? Dios permite que lo hagamos. Y ahí nos deja, nos da pita, pero no es su voluntad. Por eso yo no estoy muy de acuerdo. Y de una vez, acuérdese que hoy es enseñanza y yo quiero trasladarle eso. No estoy muy de acuerdo con aquella gente que dice, si no hay ningún problema, eso quiere decir que Dios está en el asunto. Y a veces resulta que los problemas son evidencias de que Dios está en el asunto y que el diablo está enojado. Puede ser que sí sea la voluntad de Dios y que el enemigo se esté interponiendo. Las dos cosas se pueden dar, pero no puede agarrar uno un patrón. Las dos cosas se pueden dar, pero mire, hermano, el Señor iba en la barca a cruzar del otro lado. Él iba en el plan de Dios y se le levanta una tormenta. Entonces uno puede ir en el plan de Dios y se puede levantar una tormenta. Gloria a Dios. Quiero hablarle de un tema que le he colocado como título, Volviendo a casa. Y quiero por favor que me agarre desde el principio algunas cosas que quiero irle mostrando, aunque algunas las hemos visto ya, porque si no me agarra el hilo desde el principio probablemente se me pierda en el mensaje, y yo quisiera que pudiéramos absorber todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Dice Isaías 35:10, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Este versículo tiene una parte histórica, tiene un significado histórico, tiene una interpretación profética para Israel nacional, y tiene una interpretación profética para la iglesia. Entonces déjeme explicarle las tres. Es el mismo versículo que tiene tres aplicaciones. Cuando hablamos de la aplicación histórica, es la aplicación en la que el Señor hizo volver al pueblo de Israel después de la cautividad. Los israelitas se habían ido cautivos a Babilonia, y el Señor dijo que después de un tiempo, 70 años, los iba a hacer volver a Jerusalén, los iba a hacer volver a su tierra, y que iban a regresar con gozo y alegría. Y de hecho cantamos un coro que está relacionado con eso, que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Usted lo sabe, ¿verdad? Eso está relacionado con un salmo también que habla de ese regreso, cuando ellos regresaron de su cautividad en Babilonia. Esa es la parte histórica. La parte profética para Israel nacional es la parte donde ellos están regresando a su tierra en este último tiempo. Eso se llama, es una palabra hebrea que se dice, o la palabra es aliyá. Aliyá es el regreso de todos los judíos que estaban perdidos entre todas las